Buenos días. En el webinar de hoy vamos a hablar de la cuestión que plantea la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria derivada del COVID-19. Antes de empezar, me gustaría presentar a José Vicente Mediavilla, magistrado titular del Juzgado del Contencioso Administrativo número 3 de Girona. Muchas gracias por tu participación y sin más dilación te doy paso para que puedas hacer tu presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer muy sinceramente a UBLES la oportunidad que me ha brindado de participar activamente a través de este webinar en un tema que creo que puede ser de relativa importancia y trascendencia, porque muy probablemente uno de los múltiples efectos jurídicos de la crisis sanitaria generada por el COVID-19 será la presentación de reclamaciones de indemnizaciones de daños y perjuicios por las personas que se sienten perjudicadas durante la gestión de la pandemia por parte de los poderes públicos. Y muchas de esas reclamaciones tendrán que ver seguramente con la prestación llevada a cabo en el ámbito sanitario. Dentro de esas reclamaciones se pueden agrupar en 4 grandes bloques. En primer lugar, la ausencia de medios materiales, como por ejemplo respiradores para los pacientes que los precisaban, incluyendo en este bloque los pacientes que no tuvieron acceso a las UBIs. En segundo lugar, la falta o error de diagnóstico del COVID-19, siempre que hubieran existido indicios razonables que aconsejaban la realización de pruebas de detección. En tercer lugar, un bloque de reclamaciones formuladas por los profesionales sanitarios por faltas de equipos de protección individual. Hay que tener en cuenta que a día de hoy más de 44.000 sanitarios se han visto contagiados por el COVID-19. Y en cuarto lugar, aquel conjunto de reclamaciones de ciudadanos que, no siendo portadores del coronavirus, no padeciendo la enfermedad, en cambio su asistencia sanitaria, su diagnóstico, su tratamiento, la efectiva realización de una prueba quirúrgica, se ha demorado en el tiempo como consecuencia de la dedicación preferente por parte de los servicios sanitarios a la prestación sanitaria dirigida al COVID-19. Como sabemos, el régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario presenta las mismas características que la responsabilidad patrimonial con carácter general, es decir, es un sistema unitario, general, de responsabilidad objetiva y fundado en el principio de unidad jurisdiccional. Pero hay que tener en cuenta que la objetividad que caracteriza el sistema de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario debe matizarse, como a continuación señalaré, fundamentalmente por la aplicación del concepto de la lex artis. Allí donde se ha cumplido fielmente la lex artis no suele haber responsabilidad patrimonial sanitaria y, en cambio, donde se ha producido un incumplimiento de la misma, sí que puede existir esa posible responsabilidad sanitaria. Una primera cuestión es analizar, aunque sea muy sucintamente, los requisitos, los presupuestos para que prospere una responsabilidad patrimonial de la administración pública. En primer lugar, tiene que existir una lesión que viene constituida por un daño cualificado y, a su vez, la cualificación del daño por 4 notas características. Efectivo, debe de haberse producido materialmente, no siendo susceptible de indemnización los futuros o probables perjuicios. En segundo lugar, evaluable económicamente. En tercer lugar, individualizado, ya que debe afectar a una persona o grupo de personas. Y en cuarto lugar, debe ser un daño antijurídico, es decir, que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. En segundo lugar, tiene que existir un título de imputación, es decir, que ese daño cualificado sea imputable a la administración pública, bien mediante el dictado de un acto administrativo, un reglamento, una prestación material que haya llevado a cabo. En tercer lugar, la existencia de una relación de causalidad entre la lesión que sufre el particular y la actuación o la inactividad llevada a cabo por la administración pública. Y, en cuarto lugar, ausencia de fuerza mayor. Ya he señalado con anterioridad como en el ámbito sanitario el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial se ve un poco disminuido por la subjetividad del cumplimiento o no de la lex artis, y en muchas ocasiones la jurisprudencia ha matizado ese carácter objetivo de forma indirecta, adoptando una serie de criterios en cuanto a la relación de causalidad, entendiendo que en el supuesto de que el daño sufrido no fuera por un funcionamiento anormal de la administración sanitaria, pues en realidad no se le pudiera imputar ese daño a la administración. En otros casos el carácter objetivo se modula atendiendo a las especialidades y singularidades del supuesto. Y, en último lugar, se introduce el criterio de la antijuridicidad del daño, es decir, del deber jurídico o no de soportar ese daño, como criterio también que encubre la subjetividad en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, teniendo en cuenta además la importancia aquí del consentimiento informado y de las actuaciones llevadas a cabo previo consentimiento por parte de los pacientes.
Una cuestión debe de quedar clara desde el primer momento. En la situación del estado de alarma declarada por el Real Decreto 463/2020, si bien permite la adopción de una serie de medidas limitativas de la actividad de los ciudadanos, con base además en la interpretación que realizó el Tribunal Constitucional en su sentencia 83/2016, es importante saber que en virtud del artículo 3.2 de la Ley Orgánica 481 de los estados de alarma, excepción y sitio, no se altera el sistema, el régimen de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Es decir, que cuando las administraciones públicas, los poderes públicos, actúan a través de sus servicios públicos, aunque sea durante la vigencia del estado de alarma, las mismas responderán con base en el mismo régimen jurídico que en una situación normal, y ese régimen jurídico viene prefijado con carácter general en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, sin perjuicio de regímenes especiales que existen de los daños derivados del funcionamiento de la Administración de Justicia o en materia urbanística en el Real Decreto Legislativo 7/2015. Y junto a la normativa general de aplicación, dado que estamos y nos encontramos ante una crisis de índole sanitaria, hay que tener también muy presente la normativa específica en materia de salud pública, es decir, tanto la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública, como el artículo 54 de la Ley 33/2011 de Ley General de Salud Pública, más el conjunto de leyes autonómicas en materia de salud pública. Centrado, como hemos hecho, las fuentes de aplicación en materia de responsabilidad sanitaria y especialmente en el ámbito de una declaración del estado de alarma, vamos a conocer las especiales singularidades del sistema de responsabilidad patrimonial sanitaria derivada de la crisis generada por el COVID-19. La primera singularidad la encontramos en lo referente al plazo del ejercicio de la acción y tramitación de los procedimientos administrativos. Ya conocemos, y es de aplicación, que el artículo 67 de la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo de las administraciones públicas señala que el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo, y que en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Por lo tanto, el plazo a reclamar aquí sigue siendo el mismo, 1 año, desde la determinación del alcance de las secuelas o desde que se haya producido la lesión, teniendo en cuenta además la doctrina jurisprudencial existente que diferencia los daños permanentes o daños continuados en cuanto al cómputo del plazo, que seguirá siendo también de preferente aplicación. La especialidad, la particularidad, en cuanto al plazo, viene dado por la previsión contemplada en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, que señala que los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y en su caso de las prórrogas que se adoptaren. Por tanto, de conformidad con la citada disposición adicional cuarta, dado que nos encontramos ante un plazo de prescripción de 1 año para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, la misma comenzará la posibilidad de ejercitar esta acción en el momento del alzamiento del estado de alarma. Es decir, que, por ejemplo, si se ha producido un fallecimiento durante la vigencia del estado de alarma un determinado día y los herederos familiares quieren reclamar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios porque consideran que ha existido un funcionamiento anormal de los servicios públicos sanitarios, el plazo del año no será a partir del día siguiente del fallecimiento a computar, sino que comenzará una vez finalizado el estado de alarma, con lo que se produce un alargamiento en algunos supuestos de los plazos. Respecto a los procedimientos administrativos de responsabilidad ya iniciados, les son de aplicación el apartado primera de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, que establece la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos. Por lo tanto, los plazos se volverán a computar en el momento en que pierda vigencia el estado de alarma, teniendo además en cuenta, en este caso, que durante ese periodo no se va a producir, si se producirá la suspensión del plazo para dictar resolución expresa en estos casos, por lo tanto, a efectos del silencio administrativo negativo, que es el que impera en materia de responsabilidad patrimonial. El tercer supuesto que se puede plantear es el hecho de que se haya dictado una resolución administrativa que se pretende recurrir, ya sea en vía administrativa o en vía jurisdiccional contencioso administrativo, con anterioridad a la declaración del estado de alarma, en cuyo caso será de aplicación la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2000, y el plazo para interponer el recurso comenzará a partir también del día siguiente del alzamiento de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que haya transcurrido con anterioridad
antes de la declaración del estado de alarma, siempre y cuando, lógicamente, no haya prescrito el ejercicio de la acción, ya sea en vía administrativa o ya sea en vía contencioso administrativa. La segunda particularidad la vamos a encontrar en relación al título de imputación. Ya sabemos que la lesión producida al particular debe ser imputable a la actividad prestacional en el ámbito sanitario por parte de la Administración. Y la pregunta que debemos hacernos es si en la situación actual de estado de alarma declarado se mantiene esa regla o si, por el contrario, la responsabilidad se traslada, en todo caso, a la Administración del Estado. A estos efectos debemos tener en cuenta que el Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma señaló como autoridad competente el Gobierno en su artículo 7 y como autoridades delegadas del Gobierno entre otros, el Ministro de Sanidad. Ahora bien, hay que interpretar el artículo 7 sistemáticamente con el artículo 12 del Real Decreto 463/2020. Artículo 12 que contempla que todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas quedan bajo las órdenes directas del Ministerio de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares. Pero sin perjuicio de ello, las administraciones públicas autonómicas mantendrán la gestión dentro de su ámbito de competencia de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. Adecuado funcionamiento que además debe de garantizar la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales. De ambos apartados se deduce que la gestión ordinaria de los servicios sanitarios sigue siendo competencia de las 17 administraciones autonómicas, las cuales tienen transferidas ya desde hace años las funciones en esta materia. Y la excepción a esa regla general solo vendrá dada en el supuesto de que esa gestión ordinaria de los servicios obedezca a una orden directa del Ministro de Sanidad como autoridad delegada o del ejercicio por este de cualquier facultad en el ámbito de la prestación del servicio sanitario. De este modo, en cuanto al título de imputación, nos vamos a encontrar con que algunas de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial serán imputables a la Administración General del Estado, en otras ocasiones podrán ser imputables porque deriven de actuaciones derivadas de la gestión ordinaria del servicio sanitario de la comunidad autónoma y en otras ocasiones será de aplicación el artículo 33.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público cuando regula la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas y que en esos supuestos prevé, cuando concurran ambas a la producción del daño, que la responsabilidad se fijará para cada administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado, intensidad de intervención y que solo en el caso de que no sea posible la responsabilidad será solidaria. Importante a estos efectos va a ser el conjunto de reclamaciones que a buen seguro presentarán el personal sanitario por contagios derivados de la falta de medios materiales o de la inadecuación de los mismos, dado que no cumplen con las características previamente fijadas. A estos efectos es importante destacar que el artículo 4 del Real Decreto Ley 16/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud, modificó la Ley Orgánica en materia de salud pública, concretamente su artículo 4, señalando que cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento, podrá acordar el suministro centralizado y condicionar su prescripción a la identificación de grupos de riesgo. A partir de esta modificación de la Ley Orgánica en materia de medidas especiales en materia de salud pública, se plantea el supuesto de a quién se le debe de imputar esa falta de equipos de protección individual, de mascarillas, de guantes, de medios de protección del personal sanitario. La respuesta, al menos indiciariamente, ya la encontramos en dos resoluciones recientes del Tribunal Supremo, un primer auto de fecha 25 de marzo del año 2020, en el que, ante la adopción de una solicitud de adopción de una medida cautelarísima y inaudita aparte en un recurso interpuesto por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, el Tribunal Supremo señaló que en ese primer momento, en ese primer recurso, no existían aún motivos suficientes para considerar que existía esa falta de medios con carácter general. Y además el recurrente no había determinado de forma concreta el objeto del recurso. Lo que ocurre es que con posterioridad a esa resolución por parte del el Tribunal Supremo, en auto de 30 de marzo del año, de 20 de abril del año 2020, en el auto de 20 de abril del año 2020,
vuelve a conocer de una medida cautelar solicitada por la misma Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que solicitaban que se adoptaran las medidas precisas para que todos los centros sanitarios dispusieran de los medios adecuados. Y el Tribunal Supremo, en este recurso interpuesto además por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona ante la supuesta inactividad de la Administración del Estado de dotar los medios precisos, señaló cuestiones interesantes. En primer lugar, constató la insuficiencia de medios de protección con que deben de contar los profesionales sanitarios a pesar de las actuaciones desplegadas por la Administración. Que el interés general, que el interés particular que en este recurso prevalece, coincide con el interés general, es decir, la protección de la vida y la integridad física del personal sanitario. Y acordó, en este auto se acuerda, de 20 de abril, se acuerda como medida cautelar requerir al Ministerio de Sanidad la adopción de todas las medidas a su alcance para que se produzca la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios y para que informe quincenalmente a la sala de las concretas medidas adoptadas, teniendo en cuenta que esa información debe de requerirse directamente no solo al Ministerio de Sanidad, sino que este a su vez lo debe de requerir también a las comunidades autónomas para conocer cómo ha efectuado cada comunidad autónoma dentro de su administración sanitaria la distribución de medios. Por tanto, ya aquí el Tribunal Supremo está apuntando en que nos podemos encontrar con supuestos en que la responsabilidad y, por lo tanto, el título de imputación se debe de dirigir no solo a la Administración General del Estado, sino que en algunos supuestos también existirá ese título de imputación respecto de las administraciones públicas sanitarias. A estos efectos, en este conjunto de reclamaciones, seguramente las administraciones públicas, ya sea el Estado, ya sea las comunidades autónomas, seguramente apelarán a la doctrina de la asunción de los riesgos profesionales por parte de los profesionales sanitarios con la finalidad de exonerarse o mitigar el alcance de su responsabilidad. Pero en estos casos hay que tener en cuenta que serán de vital importancia la aplicación y la adecuada probanza a través de los medios probatorios que establece la ley de enjuiciamiento civil, de si se han cumplido o no los diferentes protocolos de prevención de riesgos laborales y las normas aprobadas por el Estado en este sentido, teniendo en cuenta incluso las normas específicas que el Estado ha aprobado de riesgos laborales frente a la exposición del SARS-CoV-2, por ejemplo, la de fecha 8 de abril de 2020 por parte del Ministerio de Sanidad. En tercer lugar, la tercera especialidad la vamos a encontrar en cuanto a la relación de causalidad y la fuerza mayor. Ya sabemos que entre la acción y omisión imputable a una determinada administración pública y la lesión debe de existir una relación de causalidad a modo de causa-efecto. Y conocemos como tanto el artículo 106.2 de la Constitución Española como el artículo 32 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público exonera a la Administración en el supuesto de la concurrencia de fuerza mayor. Fuerza mayor, definida en el artículo 1105 del Código Civil, como aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fuesen inevitables. Una postura en este sentido, a mi juicio, excesivamente maximalista, pudiera considerar que la pandemia es en sí mismo la causa de fuerza mayor que excluiría la existencia de responsabilidad patrimonial. Siguiendo esta postura, la regla general sería la exoneración de la Administración ante cualquier lesión sufrida por un particular durante la vigencia del estado de alarma derivado del COVID-19, al tratarse de un acontecimiento ajeno a la Administración y al servicio público. Pero una cosa es que la causa de la declaración del estado de alarma sea la pandemia y otra muy diferente es la concreta asistencia sanitaria prevista o prestada durante la existencia de aquella. Porque si se puede demostrar que la asistencia sanitaria no cumplió con los estándares mínimos de calidad de prestación del servicio sanitario y que la misma no ha ayudado a mitigar o incluso a exonerar de la lesión producida al particular, se podrá demostrar esa relación de causalidad y, por lo tanto, generar un supuesto de responsabilidad patrimonial. A buen seguro, las administraciones públicas, a la hora de articular su pretensión de defensa, invocarán los precedentes existentes de las sentencias de la Audiencia Nacional como consecuencia de la declaración del estado de alarma por la huelga de los controladores aéreos y el cierre del espacio aéreo durante el año 2010, diciembre del año 2010. Y seguramente también invocarán el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID, que ha apelado a la fuerza mayor al efecto de la suspensión de los contratos administrativos. Ahora bien, yo entiendo
que en la medida en que la asistencia sanitaria pudo impedir la producción de daños o perjuicios adicionales adoptando la diligencia debida, en muchos supuestos se podrá estimar si concurre la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños padecidos. Muchos de estos casos seguramente presentarán una cierta incertidumbre causal que se deberán de dilucidar en muchos supuestos mediante la aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, es decir, la doctrina en la que no se debe alegar el incumplimiento de lex artis, sino el hecho de que si la Administración hubiera actuado de otro modo diferente a cómo actuar, probablemente se hubiera podido evitar, no con toda seguridad, sino con probabilidad, la lesión producida. En relación a la fuerza mayor, seguramente tendrá acogida y cabida la denominada cláusula de progreso del estado de la ciencia. A estos efectos hay que tener en cuenta el artículo 34 de la Ley 40/2015, cuando prevé que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en la producción de aquellos. Y seguramente se traerá a colación la jurisprudencia existente en relación a esta aplicación de la cláusula del estado de la ciencia o de la técnica como consecuencia de las transfusiones sanguíneas operadas y que dieron lugar en la década de los 90 a unas sentencias indemnizatorias como consecuencia de la transmisión del virus del VIH. Hay que tener en cuenta que la evolución científica en cuanto al conocimiento de cómo se comporta el coronavirus COVID-19 ha ido evolucionando día a día y en ese sentido habrá que analizar si las medidas que se adoptaron en cada momento, es decir, en el momento en que se produjo la lesión, eran adecuadas o no al conocimiento de los estados de la ciencia o de la técnica. Porque si eran las adecuadas, no existirá responsabilidad patrimonial, pero si se demuestra que no eran adecuadas al conocimiento de los estados de la ciencia o de la técnica, se producirá, en todo caso, la responsabilidad de los poderes públicos. Una cuestión esencial desde ese punto de vista es la carga de la prueba, quién incumple la carga de la prueba en aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la distribución de esa carga de la prueba, señalando que en todo caso la existencia de fuerza mayor y cuál es el concreto estado de conocimiento de la ciencia de la técnica le corresponde su probanza a la administración demandada si pretende con ello exonerarse. Es decir, el particular tendrá que probar el daño, tendrá que probar la relación de causalidad, tendrá que comprobar el incumplimiento de la lex artis y será la administración la que deba de probar tanto que ha cumplido adecuadamente la lex artis como que en la fuerza mayor concurre o cuál era el estado del conocimiento de la ciencia de la técnica a la hora de intentar exonerarse de responsabilidad por parte de la administración pública. Junto a, o como confrontación al estado de la ciencia y de la técnica, se puede también llevar a cabo el intento de la aplicación del principio de precaución. Principio de precaución contemplado en el artículo 3 de la Ley General de Salud Pública y principio de precaución de aplicación en materia de salud pública, tal como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aplicar el principio de precaución frente a la denominada cláusula de progreso de la ciencia y de la técnica exigirá conocer en cada momento concreto qué nivel de información disponía la Administración para haber anticipado determinadas medidas o para haber actuado bajo otros parámetros, dado que la omisión de las mismas de modo justificativo podría dar lugar a estimar determinadas pretensiones de responsabilidad en materia sanitaria. Es decir, hay que tener en cuenta que el principio de precaución, a diferencia de la cláusula del estado de la ciencia, admite que la Administración tuviera que haber adoptado una serie de medidas no con base en conocimientos científicos ya consolidados, sino con base en meros indicios. Y por lo tanto, con base en meros indicios, no con base en conocimientos científicos ya demostrados, seguramente su modo de actuación se tenía que haber adelantado en el tiempo y haber adoptado determinadas medidas que quizás hubieran mitigado las lesiones producidas a los particulares. En ese sentido, esa confrontación de los dos principios, del estado de conocimiento de la ciencia y del principio de precaución, supondrá que si prevalece el segundo, se habrán generado más supuestos de responsabilidad patrimonial que si se aplica directamente, única y exclusivamente, el criterio del estado de la ciencia en un determinado momento. Por último, hay que tener en cuenta que la prestación, el servicio público sanitario en la mayoría de las comunidades autónomas es objeto de cobertura, está garantizado a través de una póliza de seguro y, por lo tanto, en esos casos se podrá ejercitar directamente por el particular
perjudicado o por sus herederos y familiares la acción directa contemplada en el artículo 76 de la Ley 50/1980 de contrato de seguro, acción directa del particular frente a la compañía de seguros. Es decir, no será necesario dirigir la acción ni en vía administrativa ni posterior contencioso administrativa contra la administración pública, sino que se podrá dirigir directamente en vía civil frente a la compañía de seguros, la cual además no podrá oponer las excepciones personales que tenga en relación a la administración pública, al asegurado en relación al particular perjudicado. Esta acción directa, de la que conoce directamente la jurisdicción civil, en la que no se puede demandar a la administración, porque en el caso de que se demandara a la administración, directamente habría que ir a una acción de responsabilidad en vía administrativa y posterior contencioso administrativo. Para ello, lógicamente, habrá que analizar la póliza con carácter previo, conocer si la póliza cubre el riesgo de pandemia o si en las pandemias no es un riesgo cubierto en el ámbito objetivo de la póliza. En el caso de que esté cubierto ese riesgo y no esté excluido, pues se podrá optar bien por la acción en vía administrativa o bien por la opción de acudir a la acción directa, que además se pueden simultanear en el tiempo ambas. Por último, y a modo de conclusión, señalar que muchos de los supuestos que se presenten habrá que analizarlos con base en la doctrina establecida de la responsabilidad patrimonial sanitaria, que serán de aplicación preferente en muchas ocasiones, tanto la doctrina de la pérdida de oportunidad como la del daño desproporcionado, porque claro, una persona que ha entrado en el sistema sanitario, en un centro hospitalario, con unos síntomas leves y al final tristemente ha fallecido, pues la doctrina del daño desproporcionado puede ser de plena aplicación, teniendo en cuenta además que además se invierte aquí la carga de la prueba y debe ser la administración la que en todo caso demuestre que la prestación sanitaria fue adecuada y concreta, y que el análisis detenido tanto de la fuerza mayor, de la concurrencia o no de fuerza mayor y sobre todo de la cláusula del estado de la ciencia de la técnica serán fundamentales a la hora de decidir las reclamaciones que se presenten y que puede ser una ocasión muy oportuna para dar juego al principio de precaución derivado de la normativa en materia de salud pública, que es de aplicación en este ámbito de la crisis sanitaria y que puede suponer el adelantamiento, el que la Administración hubiera adelantado determinadas medidas cuya omisión pudieran generar supuestos de responsabilidad patrimonial sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por esta interesante y clarificadora exposición. Hasta pronto.